En este espacio le hemos informado de los casos de pinchazos a personas en el metro y en el Metrobús de la Ciudad de México. En redes sociales las víctimas han contado lo que les ocurrió. Ayer, por ejemplo, una joven relató que la drogaron en la línea 2. Contó que alguien le pegó en la espalda y pensó que era porque había mucha gente, pero de inmediato le empezó a arder el lugar donde sintió el pinchazo. En su casa tuvo temblor en las piernas, sudor y vómito, por lo que fue al hospital. Anoche, una enfermera reportó ser víctima también de un pinchazo con un posible sedante cerca del metro Hidalgo. Cuando se sintió mal, pidió auxilio a personal del metro y la atendieron paramédicos. Se reportó otro caso en la estación del metro Indios Verdes de la línea 3 de una mujer de 30 años que bajaba por las escaleras y sintió de pronto el piquete. Esta tarde una usuaria de la línea 2 del metro fue trasladada en ambulancia tras presuntamente haber recibido este pinchazo con somnífero. Serían ya más de 10 casos reportados públicamente. Me subí al metro, pero en eso que cierran las puertas sentí como que se me hubiera picado en la espalda y yo no le tomé importancia, pues porque dije, ay, pudo haber sido un empujoncito o algo así, y me fui a la parte donde se cierra como el metro, y ahí me quedé, pero como que me empezó a dar sueño, como que ya me estaba quedando dormida, y una señora en eso se me acercó y me dijo que si me sentía mal, y yo nomás le dije que me sentía mareada, empecé a vomitar y me empecé a sentir mareada, como si tuviera cansancio de querer dormir. Y precisamente esta semana la Fiscalía de la Ciudad de México informó que tenía 9 denuncias y apenas ayer la fiscal Berta Alcalde informó que 2 casos con este modus operandi responden a intentos de robo y solo en un caso se detectó una sustancia que causa somnolencia. Sí decir que en ninguno de los casos tenemos evidencia de intento de secuestro, de alguna agresión sexual o delitos de este tipo. Tenemos 2 casos asociados a un posible robo de pertenencias. Nosotros estamos mandando personal al metro o en donde estén para que se pueda de manera inmediata recibir la denuncia. Los estamos apoyando también para llevarlos al hospital de toxicología y se les están tomando muestras para analizar si pudiera haber alguna sustancia, ¿no? Sí decir que en los casos que hemos analizado, únicamente en uno de ellos hemos logrado identificar una sustancia que pudiera generar somnolencia. En Tecualtiche, Jalisco, fue asegurado un narcorrancho que tiene una extensión de más de 5 hectáreas. Policías regionales hicieron este hallazgo nuevamente Jalisco, luego de un enfrentamiento con civiles armados ocurrido la madrugada de este jueves. El ataque ocurrió cuando las autoridades realizaban un patrullaje sobre la carretera Villa-Hidalgo-Teocaltiche. Durante la persecución llegaron hasta este predio conocido como Las Margaritas. Ahí encontraron el rancho que en vistas aéreas muestra una propiedad muy grande con también grandes extensiones de áreas verdes. En el lugar había armas largas, así como una bodega con cajas que contendrían autopartes. Y continúa la narcoviolencia en Michoacán. En las últimas horas se enfrentaron grupos armados con fuerzas federales en Apatzingán y Tarímbaro. Asesinaron a 6 hombres e hirieron a 1 más. Las autoridades señalaron que las fuerzas federales fueron atacadas. En su cuenta de X, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, comentó que se aseguraron 7 armas largas, equipo táctico y un vehículo. Y en Baja California Sur, ayer 4 autobuses de pasajeros fueron incendiados en distintos puntos en Los Cabos. Ante esto, las compañías Ruta del Desierto y Cabo Baja suspendieron las corridas de autobuses entre Cabo San Lucas y San José del Cabo. Autoridades federales informaron que debido al incendio de estos vehículos, se realizó un cateo en Cabo San Lucas, donde personal de la Marina y autoridades estatales fueron agredidos por sujetos armados. Tras estos hechos, se detuvo a 4 personas y se aseguraron también armas largas, cargadores y un vehículo. Y también en Baja California Sur, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó en su cuenta de X que fue desarticulado un grupo delictivo con operaciones en La Paz y en Los Cabos y se detuvo a 7 personas. Entre ellos están Marco Iván, alias Marquitos, líder de una célula de Los Mayos,
vinculado al asesinato de un agente de investigación criminal de ese estado. Bueno, y sobre la violencia, sobre historia, sobre América Latina, por supuesto sobre México, podemos platicar muy extensamente con un periodista, un hombre que acaba de hacer un ensayo precisamente en donde reflexiona sobre todos estos temas. Está en el estudio el periodista Javier Moreno, autor del libro ¿Quién manda aquí? La impotencia ante esta espiral de violencia en América Latina y por supuesto también en México. Bienvenido, Javier. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Elisa. Muchas gracias por invitarme. Saludos a la audiencia. Sí, qué potente título, ¿no? Me parece que esta pregunta es una pregunta que recorre, además, no solamente el territorio de México, de la República Mexicana, el territorio de América Latina y atraviesa el tiempo, porque haces este ensayo después de ¿cuántas entrevistas y cuántos años de periodismo? ¿3 décadas? 3 décadas. Yo llegué a México por primera vez en el año 94. Así es. Y ya no he dejado este país. O sea, he vivido aquí, he vuelto a España, he vuelto a vivir aquí. Y durante los años que estuve dirigiendo el periódico El País, pues vine mucho a México y al resto de América Latina a entrevistar a presidentes, a hablar con funcionarios. Claro, son 3 décadas de conocer gente, de conocer secretarios, de seguridad pública, entre otros, sí. De conocer a ministros, y todo eso es lo que he utilizado para el libro. Luego el eje vertebral, la columna o el arco narrativo, digamos, lo he construido con estas entrevistas con 7 expresidentes, sí, latinoamericanos, pero eso es solo una parte. El libro no es un libro de entrevistas, es un ensayo, como tú has dicho, muy bien dicho. Uh-huh. Y en realidad, aunque yo lo titulé y la editorial lo ha respetado, sí, la espiral de violencia, la impotencia entre la espiral de violencia en México y América Latina, en realidad es en México. Hablo con otros expresidentes latinoamericanos para ver cómo han sido las experiencias en sus países, pero siempre es para ver qué luz arrojan sobre el problema de México, qué es lo que realmente me interesa y qué es donde realmente las cifras y la situación está desbordada, ¿no? O será esa la palabra, sí, no sé, desbordada, porque luego hay que ser como muy... sí, cautos también, porque estamos viviendo en el momento en el que nos tenemos que platicar lo que nos ha sucedido. Y qué mejor que a través de la pluma, la lente, la reflexión de alguien que lo ha observado, lo ha registrado, lo ha reporteado durante tantos años y desde la primera línea. Claro, eso es lo que yo digo, la principal aportación que yo creo que hace el libro es esa, precisamente, sí, lo que tú dices. Yo creo que hay muchos libros, hay muchos, bueno, desde luego muchos artículos periodísticos sobre el funcionamiento de los carteles, de los narcotraficantes, de las bandas violentas, de su estructura, de su funcionamiento, sobre las víctimas también, sí, los muertos, los desaparecidos, las fosas, el horror, ¿no? Y muy buenos muchos de ellos, o la mayoría de ellos, porque son reporteros que han vivido a pie de calle todo eso. Sí. Yo no soy un reportero de esos, ¿no? Yo sí, para bien o para mal, desde muy chiquito ya me encaminaron más a tareas de edición, y bueno, ya acabé dirigiendo el periódico El País en 2 ocasiones, sí, durante casi 10 años. Entonces yo tengo poca experiencia, o nula, o muy poca experiencia de reportear de calle. Por eso digo que hay sí, mucha reflexión sobre eso. Lo que faltaba, creo, era poner el foco en aquellos responsables de que esto no suceda. Porque, claro, el culpable es el que mata, ¿no? El que agrede. Pero eso no tiene mucho interés desde el punto de vista político. Así es. Sabes que los malos son malos y han sido malos desde los tiempos de Jesucristo, o antes, ¿no? Yo quería poner el foco en los que, en fin, los presidentes, los mandatarios, sí, las personas que elegimos para que gobiernen y lleven el Estado y nos protejan de eso. Y han fracasado, como se muestra y como se ven las cifras. Me interesaba explorar esa historia. Sí, y lo haces muy bien, muy a detalle, y me llamó la atención y quería resaltar, bueno, primero el título, porque como viste, pues en el día a día, en las noches, pues vamos sí, reportando, y claro, se vuelve esto. Y yo llevo años reportando
no sé cuántos decomisos, no sé cuántas armas, ya agarraron a Chuchito, al Chácharas, al Chicarcas, al líder de la banda, llevamos años. Y mientras esto sucede, crece y crece el poder, la extensión y la diversificación del crimen organizado en todo el horror que van ante la impotencia dejando de quienes deberían evitarlo. Elisa, tienes toda la razón. A mí me pasa lo mismo en el sentido de que mientras estás en el día a día, parece que no percibes, bueno, pero ¿por qué está sucediendo esto? Porque cada cosa tiene su explicación. No, ahora hemos capturado a este, ahora lo otro, ahora... Sí. Y a mí me pasó lo mismo que tú dices. Yo tuve que dejar el día a día, tuve que dejar la segunda vez que fui director del periódico, dejar de estar encima, volver, ya había vuelto un año antes de México a Madrid, tomar un poco de distancia. Sí. Y de repente dices, bueno, aquí hay que pensar un poco y arrojar un poco de luz en la medida de lo posible sobre la parte que nunca miramos, que es, exacto, bueno, ¿por qué todas esas aprehensiones de armas largas, cortas, de capos grandes y pequeños? ¿Por qué? Y se matan entre ellos, y lo minimizan y por qué pese a todos esos supuestos éxitos las cifras son cada vez peores? Javier, y el tiempo obviamente en los noticiarios es así, yo sé. Apremia. No quiero ni spoilear, pero tampoco dejar de comentar algunas cosas importantes. No es una novela, es un ensayo. Es un ensayo. Spoilear todo lo que necesitas. Y bueno, y obviamente hacer la invitación, porque creo que es un trabajo muy valioso, vale la pena leerlo para ir desmenuzando y entendiendo lo que nos ha pasado. Pero me llama la atención que inicias con este encuentro en Guanajuato con Vicente Fox, pero además con la reflexión del año en que llegaste a México, 1994. ¿Qué año? ¿Qué año? Con el asesinato de Ruiz Massieu, narras este tema de la paca. Entonces, bueno, también es la visión de un hombre que va llegando a un país en donde sucedían y siguen sucediendo cosas extraordinarias desde la narrativa oficial, ¿no? Y entonces como a través de una medium y entonces se encuentran unos huesos y entonces la paca le dice a Chapa Besanilla y resuelven el asesinato de un superpolítico, cuñado del expresidente, es una locura. No, y además, claro, efectivamente, y luego además, por eso digo lo del arco narrativo, ¿no? Cuando cuentas eso, claro, yo lo viví en aquella época, llegué y quizá fascinado por lo que estaba viviendo, ¿no? Pero luego ves que hay unas pautas, hay un hilo subterráneo que de forma misteriosa y no tan misteriosa une ese momento que parece un poco excesivo, ¿no? Casi no sé, de telenovela, ¿no? Sí. Exagerado. Pero uno ve que pocos años después la Fiscalía sigue enredando con otras investigaciones. Luego viene lo de Ayotzinapa y Peña Nieto, la Fiscalía no es capaz de solucionarlo. El siguiente presidente, que además conviene a sus intereses políticos y ha prometido llegar y arreglar eso, y es algo que le hubiera venido muy bien a sus bases políticas también, se muestra también impotente, incapaz de solucionarlo. El fiscal vuelve todo a enredar las pruebas. Entonces dices, bueno, y luego llevamos 30 años con lo mismo. Y estamos en el rancho Izaguirre, ¿no? En donde no es campo de exterminio, porque entonces pero sí es una pieza, pero sí hay huesitos que sí muestran cremación, pero no hay nada, pero entonces entran los youtubers al lugar de los hechos, ¿no? Antes de que empiecen las investigaciones. ¿no? Cuando has citado lo de Paca y el cadáver sembrado en el jardín de Raúl Salinas, yo creo que escribo en un momento dado que en aquel momento que todavía no existía CSI en Miami, estas series de forenses, ¿no? Pero aún así nos parecía ya desaseado, como mínimo. Decíamos, ya está raro. Que metían los huesos en un saco y se los llevaban en un saco. Ya nos parecía un poco desaseado. Bueno, han pasado 30 años y hemos visto algo muy parecido en el rancho de Izaguirre, ¿no? Entonces, ahí hay creo que poner el foco ya y decir, bueno, oiga, vamos a hablar de cuánto de verdad pueden hacer, quién manda aquí y hasta dónde pueden llegar los poderes que los ciudadanos les hemos entregado democráticamente para que nos protejan de los violentos. Estimado Javier, nos quedamos por lo pronto con estas ideas, con esta introducción de mucho de lo que podemos
platicar, hacer la invitación para que puedan leer este ensayo, este libro, este trabajo que es el producto de muchos años, de 30 años de trabajo periodístico y de conocimiento, y sigamos en contacto, si nos lo permites, para como poder quieras, seguir platicando, Elisa, y desmenuzando. cuando quieras. Sí. Muchísimas gracias, a ti. Javier. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y tras los cuestionamientos a su propuesta de la ley de telecomunicaciones, volvemos a la política. En México, esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que nunca ha sido su deseo censurar a nadie. Pidió al Senado revisar el dictamen de esta iniciativa que ella envió. Incluso señaló que, en todo caso, se quite o se modifique la redacción del artículo 109 sobre plataformas digitales y que la iniciativa no tiene por qué aprobarse de ya. El presidente de la Comisión de Telecomunicaciones del Senado, José Antonio Álvarez Lima, dijo que atenderá este llamado de la presidenta y el lunes los senadores de Morena se reunirán. Pero por la tarde, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que aún no hay una decisión para no aprobar esta ley. Este artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar. Pues tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse. En todo caso, que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro, que se abra la discusión y que una vez que esté clara la orientación de esta ley, pues que se llame a un periodo extraordinario, que podría ser en mayo. La posibilidad de que no se apruebe la ley de telecomunicación está programada para el lunes, seguirá programada para el lunes. Si bien es probable que esa situación se dé, aún no hay una decisión de no aprobar esta ley. Ya veremos en la valoración si abrimos un proceso de discusión adicional o se aprueba en este periodo. Bueno, vamos a ver qué sucede ahí, pero así los mensajes dentro de Morena. Y sobre la relación con sus llamados aliados de la 4T, Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, dijo que la relación con Morena está congelada por su soberbia, luego de que los excluyeron de la alianza en Veracruz. Sigo sosteniendo que el tema de soberbia en la dirigencia de Morena prevalece y, como desafortunadamente, lo digo con toda objetividad, no tenemos oposición del lado de la derecha o del lado del conservadurismo. Y entonces, al no ver oposición hacia la derecha, empiezan a ver que quién puede hacer competencia hacia la izquierda. Y el único partido que aparece auténticamente de izquierda y congruente, aparece el PT. Y ayer le informamos cómo el magistrado en retiro Pablo Monroy señaló de traidor al ministro Alberto Pérez Dayán en un encuentro, en un evento en donde estaban ambos. Y hoy increparon a la ministra Lenia Batres, que estuvo en Tabasco. Y aquí en Milenio continuamos con las entrevistas a las y los candidatos a la Suprema Corte. Hoy nos acompaña en el estudio Dora Martínez Valero, candidata a ministra de la Suprema Corte. Dora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Elisa, por recibirme, a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo ha ido toda esta campaña? ¿Hay algún video que se ha hecho como muy viral tuyo ahí en las redes? Que estás con los expedientes y los tumbas y todo. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te han recibido? Pues mira, uno tiene, es una elección que la gente no conoce, por primera vez está haciendo esta elección. También hay un sector que no le gusta la reforma y que es muy respetable esa parte. Yo creo que es muy importante llamar la atención, sobre todo por la relevancia que tiene el Poder Judicial. Deberíamos todos estar muy atentos y claro que ese video, pues para mí lo que hizo era poder llamar la atención en un proceso inédito donde todos necesitamos participar y donde es muy necesario que la gente sepa de qué va y qué hace también el Poder Judicial. Y también desde mi postura, no son los expedientes, no son los casos, son las personas. Porque para mí lo más importante
en la justicia, en el acceso a la justicia, tiene que ver con las personas. Necesitamos poner a la persona en el centro. Sobre todo en esta reforma que dejó fuera parte fundamental de la justicia, de poder cambiar la justicia y transformar la justicia, que son las policías y las fiscalías. Sí. Al quedarse fuera, pues entonces sí necesitamos, pues también poner mucho énfasis en que es necesario que la persona sea el centro y que todas las resoluciones que se dicten desde jueces, magistrados y ministros, el centro sean las personas. Dora, ¿y cuál ha sido tu experiencia? ¿Quién es Dora? A ver, pues yo soy una coahuilense, pues creo que muy echada para adelante como somos en el norte, que la verdad durante más de 20 años he tenido la posibilidad de colaborar en el sector público, en el sector privado, en el sector público en diferentes poderes, en el ejecutivo, en el legislativo. Estudié Derecho en la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad Autónoma de Coahuila, luego estudié una maestría en Castilla-La Mancha de Derechos Humanos con perspectiva de género. Y la verdad, insisto, para mí lo que me ha enseñado el laborar en temas jurídicos es que lo importante son las personas y no los expedientes. Y hay que voltear a ver esas personas para que la verdad también la justicia en este país cambie. Dora, sobre el tema de la independencia, la autonomía de los juzgadores, tú has tenido por tu labor en el servicio público, pues imagino contacto con partidos, con políticos, cómo garantizar esa independencia que bueno, al parecer incluso muchas ministras pues no les interesa hacer campaña, por lo menos mostrando esa separación, digamos, con el partido, ¿no? Sobre todo en el poder. A ver, yo tengo que decir que para mí la independencia, que tiene que ver con la ética y el profesionalismo, tiene también y se debe materializar cuando uno siempre respeta la Constitución y la ley. Y para mí algo que me ha enseñado la vida es: todos podemos tener relaciones con alguien, porque no somos solos. Pues yo tengo hermanos, padres, amigos, y al menos desde mi posición, lo que yo siempre he pensado es que cuando yo identifique, no solo por donde he estado o con quien he colaborado, cuando yo identifique que pueda haber un conflicto de interés, porque a lo mejor tengo un hermano o una hermana que tiene algún tipo de vínculo, pues por supuesto que voy a ser la primera en decir: no puedo conocer del asunto, porque me parece que eso fortalece la independencia judicial. Pero también es bien importante que veamos cómo es el funcionamiento y cómo se comportan esos ministros, y hay que darles un marcaje personal cuando tienen temas, por ejemplo, que votan en un sentido y luego en un asunto similar votan en otro, ¿no? Me parece que es muy importante esa parte, y desde mi perspectiva tenemos también que hacer que, por ejemplo, el Poder Judicial no sea un poder discriminador, porque un poder discriminador también puede influir de manera indebida en la independencia. Cuando tú discriminas a alguien, pues pareciera que quieres beneficiar a alguien más. Entonces sí creo que también, y por eso mis propuestas tienen que ver con una Suprema Corte cercana, pero también muy inclusiva. Muy inclusiva, tienes experiencia de derechos humanos, ¿no? Nos has platicado del tema de tu posgrado, y en la parte... yo tengo que decir, si me permites, nada más, Elisa, que yo tuve la fortuna de haber presentado la primera iniciativa que hubo de la reforma de derechos humanos. Fue presentada por mí, siendo yo legisladora, en 2007. La ley que hay hoy, la reforma constitucional, la gran reforma constitucional. El artículo primero constitucional. El artículo primero constitucional y muchos otros, pero la del 2011, que está vigente desde 2011, es una iniciativa mía de 2007. Entonces, por supuesto que para mí los derechos humanos son fundamentales, acompañados de la libertad, y también en una lógica de los derechos humanos ven a las personas, y por eso mi insistencia que tenemos que poner a las personas en el centro, y por supuesto también hacerla cercana. Oye, y como legisladora, por supuesto, pues tienes contacto con los otros poderes, conoces la dinámica de la Suprema Corte de Justicia, y has tenido también contacto desde otros puestos con la procuración y la impartición de justicia. Sí.
Por ejemplo, derivado de esta reforma, a mí me tocó implementar los primeros casos de cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México. Entonces yo participé activamente en el cumplimiento del caso del Campo Algodonero, que involucraba, por ejemplo, a la Fiscalía no solo federal, o en ese momento era Procuraduría General de la República, PGR, sino también a la Fiscalía del Estado de Chihuahua, por ejemplo, o a la Procuraduría del Estado de Chihuahua. Me tocó Rosendo Radilla, me tocó el caso de Inés y Valentina, me tocaron el caso de los campesinos ecologistas. Entonces eso también me permitió pues esta experiencia que hoy la quiero poner al servicio de la Suprema Corte, y también con esos casos aprendí, por ejemplo, esta parte inclusiva. Fíjate que muy significativo que las sentencias ordenaban en el caso de Inés y Valentina y en el de campesinos ecologistas que se tradujeran las sentencias a sus lenguajes. Esa es una propuesta que yo también me parece que es muy importante y relevante llevar a la Corte. Eres la 19. La 19 en la boleta morada, que los ciudadanos tienen que irse identificando con ella. Dora Martínez, Dora la Transformadora. Dora, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos muy pendientes de todo el proceso y, como todos los candidatos y candidatas, sigamos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias por recibirme. Gracias, Dora. Buenas noches. Una pausa y volvemos. El ataúd del Papa Francisco fue sellado este viernes por la noche, hora del Vaticano, en un rito privado en el que se prepara el cuerpo del pontífice para su sepultura. Estuvo dirigido por el cardenal camarlengo Kevin Farrell, quien tiene la tarea de hacer los arreglos para el funeral del Papa. Y este sábado 26 de abril no se pierde el programa especial El Último Adiós al Papa Francisco. Acompáñenos a través de Milenio Televisión y Canal 6 a la 1:30 de la mañana, tiempo de México. La conducción está a cargo de Alejandro Domínguez y Carlos Zúñiga desde Roma, además de Samuel Cuervo y Débora Estrella, y un despliegue de colaboradores. Y al mediodía no se pierde el resumen de la despedida al Papa Francisco. Una pausa y volvemos. Manuel Somoza, buenas noches, querido Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches, Elisa, con el gusto de estar contigo. Igualmente, querido Manuel, bueno, se cierra la semana laboral y ¿cómo fue? Ayer nos diste muy buenas noticias, no sé cómo sigan los mercados. Bueno, pues siguieron muy bien. Yo te diría que esta es la mejor semana que han tenido los mercados bursátiles en todo el año, en todo el 2025. Los avances han sido notables. Todas las bolsas en el mundo, los principales índices subieron entre el 4 y el 5%, con lo cual, si contamos también la semana pasada que fue buena, pues las pérdidas que se habían acumulado se han hecho la mitad de las que habíamos visto al día 8 de abril, que fue la peor fecha. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque las bolsas siguen en números rojos a partir de los rendimientos del 1 de enero a la fecha, bueno, pues los rendimientos negativos son la mitad de lo que llegaron a ser. O sea que magnífica semana. En Europa, al revés, ya no solo no están en números rojos, sino están en números negros. Lo mismo que las bolsas del sureste asiático. Ahí ya tenemos rendimientos positivos. Lo más castigado fue Estados Unidos, y como te digo, pues ya han logrado sacudirse las mitad de las pérdidas. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque Donald Trump está reconsiderando su política arancelaria alrededor del mundo. Todavía nos falta un acuerdo mucho más concreto con China, que fue el país que más habían castigado con sus famosos aranceles recíprocos,
pero el mundo está consciente de que se están sentando en la mesa y van a empezar a negociar relativamente pronto. Yo con esto no quiero decir que no vaya a haber aranceles hacia adelante, creo que va a haber algunos, pero ya serán mucho más racionales, mucho más modestos y mucho más sensatos de lo que vimos hace apenas 15 días. O sea que me voy contento este fin de semana a descansar porque las noticias han sido francamente buenas para los inversionistas. El peso fuerte, cerrando en niveles de 19.50, y los datos de la economía mexicana, aunque son malos, bueno, no son tan malos como los que estábamos esperando. A febrero la economía ha crecido el 0.4, que es muy poquito, pero es mejor que números rojos, ¿no? Sí. Yo estaba esperando casi un trimestre negativo y es muy probable que la semana entrante que veamos el PIB de México al primer trimestre, salga muy chiquito, pero en números negros. Uy, esperemos que así sea, querido Manuel, y vamos a estar muy pendientes y comentándolo aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, que tengas un lindo fin de semana, igual a la audiencia, y aquí nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Gracias. Higinio Robles, buenas noches, querido Higinio. Querida Elisa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buena noche a ti y a todo el auditorio. Se acerca el final de la temporada futbolística, sí, y mañana el partido de partidos, el Gran Clásico Mundial, la final de la Copa del Rey. El Barcelona frente al Real Madrid, parecía que no se iba a jugar por una pataleta que hizo ahí el Real Madrid con los árbitros. Sin embargo, sí hay partido. Mañana a las 2 de la tarde en la Cartuja de Sevilla se estará jugando este partido. ¿Y qué te parece si vemos la previa que te preparamos de este partido? Muy bien. ¡Ay! Mañana no te lo puedes perder, ya me lo dijiste. Va a ser especial para ti también, así que prendes la televisión y escuchas la transmisión en radio, porque ahí va a estar tu hijo Eugenio, al que le deseamos el mayor de los éxitos en esa transmisión. Sí. No vamos a apostar, no podemos apostar. Porque yo le voy al Barcelona, soy más barcelonista que nada, o sea, entonces... Sí. Si tuviera una playera diría antimadridista toda la vida. ¿Sí? Claro. Y el Real Madrid eliminó a la Real Sociedad. Ya sé. Entonces no podemos apostar, apuesta prohibida. Los dos vamos con el Barcelona y vamos con la transmisión de Eugenio, que ojalá que le vaya súper bien, ¿no? Ay, gracias. Dice nuestra productora que por primera vez está contenta con nosotros. Y fíjate que también se juega el play-in este fin de semana, la famosa repesca que existe aquí en la Liga MX. Qué cambio tan radical de la Copa del Rey, del Gran Clásico Mundial a nuestro play-in. Este fin de semana, Monterrey contra Pachuca, de ahí va a salir el rival del América en la liguilla. El perdedor todavía va a tener una posibilidad de jugar contra el ganador de Pumas Juárez, que va a ser el rival de Toluca en la liguilla. Entonces, este fin de semana ya se definen los 8 calificados a la fiesta grande. Me parece que ahí Monterrey sale como favorito por ser local. Sí. Y ya de esos 3, yo creo que el último boleto también se lo va a terminar quedando Pachuca, porque ni Juárez ni Pumas traen lo que traen los Tuzos. Entonces, lástima para mis Pumas. Bueno, pero esperemos en una de esas, ¿o qué? ¿Ya? Sí, tu Cruz Azul va contra León, y entonces ahí vamos a ver. Pero bueno, mañana muy atentos a lo que pueda pasar en el partido del Barcelona contra el Real Madrid. Estaremos atentos. Muchísimas gracias, querido Higinio, y que sea un muy buen fin de semana. Ojalá que así sea. Feliz fin de semana, Elisa. Gracias. Sí, porque ya es viernes. La música de sus amigos de siempre, los contrabandistas.